En la mitología del antiguo Egipto, el dios Sol-Ra, el dios supremo de todos los dioses, tiene muchos nombres, pero solo uno es secreto, y es el que le da gran parte de su poder. La diosa Isis empleará su inteligencia y su magia para descubrir ese nombre secreto. Isis se preguntaba cómo podría obligar al dios Sol a revelar su nombre más secreto. Decidió esperar a que se le presentara una buena ocasión y se puso a vigilarle muy atentamente. Cuando Ra se quedó dormido durante un paseo, Isis aprovechó para recoger la saliva del dios y la mezcló con un poco de tierra, con la que dio forma a una peligrosa serpiente con la intención de que mordiese al dios. Isis colocó al animal en el camino por el que Ra iba a pasar después de despertar, de modo que la serpiente le atacó. Ra lanzó un terrible grito de dolor y el veneno de la serpiente empezó a invadir su cuerpo, su ser, sin poder combatirlo y sin saber de dónde provenía ese nuevo animal. Entonces Isis, la diosa hechicera, se le acercó diciéndole: «Dime tu nombre secreto, y te curaré». Ra, que estaba dudoso, comenzó a decir varios de sus nombres: creador del cielo, creador de la tierra, arquitecto de las montañas, controlador de las crecidas, pero no llegaba nunca a decir su nombre secreto. Al final era tan fuerte su dolor por la mordedura que terminó accediendo con una condición: que Isis no se lo revelase a nadie. Isis curó a Ra mediante una fórmula mágica y aplicándole un ungüento hecho con hierbas. Y así es como la diosa Isis consiguió ser tan poderosa como el dios supremo, el dios Sol-Ra, a través de la magia. La magia es uno de los elementos más importantes que conforman mi ser, ya que determina mi personalidad, mi percepción de las cosas, mis emociones y mi trabajo como artista. Pero a pesar de su relevancia, la he negado durante muchos años. No permití conscientemente su armonía con la parte más lógica y filosófica de mi persona porque me generaba incomodidad y rechazo. Esta negación representa una historia personal sobre las consecuencias negativas de no aceptar mi propia naturaleza mágica por herencia, porque no ha hecho más que provocarme malestares físicos y emocionales y entorpecer mi trabajo artístico, eludiendo sus últimas y más honestas posibilidades y alcances. Ahora, 2020, retomando una comunión con la magia a partir de ideas del escritor y mago Alan Moore, decido entender el lenguaje y el dibujo como manifestaciones mágicas, así como iniciar un rastreo de la magia que me hace brujo y estudiar el origen mágico de mis trabajos de narrativa gráfica, precisamente a través de la narrativa gráfica y las palabras. La literatura gráfica entendida como un lugar de pensamiento mágico, donde no debe existir una separación entre mi oficio de brujo con el de artista, de escritor y dibujante.
my 40th birthday, rather than merely bore my friends by having anything as mundane as a midlife crisis, I decided it might be more interesting to actually terrify them by going completely mad and declaring myself to be a magician. This had been something that had been coming for a while. It seemed to be a logical end step in my career as a writer, and the problem is that with magic, being in many respects a science of language, you have to be very careful what you say, because if you suddenly declare yourself to be a magician without any knowledge of what that entails, then one day you are likely to wake up and to discover that that is exactly what you are. There is some confusion as to what magic actually is. I think that this can be cleared up if you just look at the very earliest descriptions of magic. Magic in its earliest form is often referred to as the art. I believe that this is completely literal. I believe that magic is art, and that art, whether that be writing, music, sculpture, or any other form, is literally magic. Art is, like magic, the science of manipulating symbols, words or images, to achieve changes in consciousness. The very language of magic seems to be talking as much about writing or art as it is about supernatural events. A grimoire, for example, the Book of Spells, is simply a fancy way of saying grammar. Indeed, to cast a spell is simply to spell, to manipulate words, to change people's consciousness. And I believe that this is why an artist or writer is the closest thing in the contemporary world that you are likely to see to a shaman. El arte, el dibujo como escritura, puede ser un recurso efectivo de la magia para la elaboración de relatos que modifiquen nuestra realidad, desde el proceso de creación hasta su presentación. Relacionar la naturaleza y el poder de la magia con el oficio del arte puede enriquecer la filosofía y el trabajo del artista, o mejor dicho, creador. Presentar la creación artística como un signo de poder gracias a la magia nos sugiere una manera distinta y quizá más relevante de escribir y leer arte, de capturar conocimientos que quizá solo unos pocos sospecharon o intuyeron. La magia comprende una serie de conocimientos y prácticas con los que se pretenden conseguir cosas extraordinarias con ayuda de seres o fuerzas sobrenaturales, de acuerdo a su definición. Es un conjunto de habilidades que solo individuos o seres particulares dominan o acceden en mayor o menor medida. Por eso, generalmente la palabra oculto acompaña a esta concepción. Pensar en el descubrimiento de lo oculto implica prácticamente un acceso a ciertos conocimientos olvidados o desconocidos, los cuales resultan atractivos si se les otorgan cualidades que desafíen la realidad y las perspectivas del mundo y de aquello que la habita, incluyéndonos. Por mucho tiempo se ha hablado de que el conocimiento equivale a poder, y si éste se persigue a través de una vida de miradas, reflexiones, conversaciones y de educación, se infiere que el acceso a información oculta quizá permita conocer un nuevo tipo de poder y averiguar qué clase de poder sería y con qué intensidad se manifestaría, no hace sino incrementar los esfuerzos por desentrañarlo. Y si el artista, el creador, es quien realiza esa búsqueda, deberá hacerla bajo sus propios términos. Moore habla de que el arte, como la magia, es una ciencia de manipulación de símbolos.
palabras o imágenes para conseguir cambios en la conciencia, y añade que el lenguaje de la magia parece hablar de escritura y arte como eventos sobrenaturales. Es mediante la palabra que el mago realiza magia. Rescatar la propuesta de Moore me parece muy pertinente al momento de explorar el mecanismo del artista contemporáneo, del cual me concentro en el artista que de algún modo se dedica a la escritura y al dibujo, especialmente al dibujo como forma de escritura, que es donde reside lo mágico. La narrativa gráfica parece ser la forma más vasta en que opera el creador de arte en estos tiempos, ya sea en medios tradicionales o digitales. La caricatura, política o social, los libros ilustrados, la animación, los poemas visuales, entre tantas otras, son manifestaciones de imagen unida a la palabra que confluyen tanto en el área de literatura como en la de el arte visual, aparte del cómic y la novela gráfica. La ilustración es la principal herramienta que se pregona en el medio comercial popular. Muchas industrias la requieren y los artistas están más que dispuestos a aprenderla y dominarla. En México se ha observado un auge en la práctica de la ilustración como oficio prioritario, del cual soy parte, en varias generaciones de niños y jóvenes adultos, que quizá se deba a la necesidad de competencias con el mundo anglosajón mainstream. El interés por aprender a escribir y perfeccionar las habilidades de escritura viene a la par. Los proyectos visuales implican una configuración de escritura, y no solo en forma de guión, sino en la concepción misma de las ideas que se quieren transmitir. Adoptar la idea de la escritura como magia y retomar y expandir las ideas de Moore y de otros y otras con propuestas afines puede significar un aprendizaje importante para el artista joven y el no tan joven, y tal vez más apropiado y más rico en el camino de una investigación con intenciones formativas. Tratar de descifrar el proceso de creación de un escritor dibujante en todas sus fases es el primer paso para concederle el poder del lenguaje de la magia a quien quiera descifrar lo oculto. A continuación presento una conversación que tuve con una amiga mía, donde le presenté mi trabajo y ella me ayudó a comentarlo. Te voy a mostrar, Ale, 5 obras representativas de mi trabajo de dibujo y fotografía. La primera la hice a través de un título, la segunda es una fotografía que salió a partir de un poema. La tercera es un cómic que primero lo pensé como un corto animado y terminó siendo esta pequeña historia de 2 páginas. Y las últimas son sobre el mago Orcurio, que es el personaje principal de un libro ilustrado en el que estoy trabajando. Y es un mago que trabaja a partir del dibujo. Y con el dibujo crea vida y muchos mundos. Bueno, creo que la fotografía que tomaste fue demasiado acertada y hace referencia, una referencia precisa, hablando visualmente del título que elegiste, Dios en cemento, porque además, desde mi punto de vista, las flores también hacen alusión a la vida y pues en un sentido religioso Dios es vida. Y el hecho de que tú hayas integrado algo del cielo, en este caso una nube, pues también da como que ese sentido más espiritual. Me encantó todos los elementos que seleccionaste y me gustó mucho. Ok, entonces en esta imagen yo creo que me llama mucho la atención en el poema las palabras oscuridad
porque detrás de la cámara se nota un fondo oscuro. Tiempo, ¿por qué tiempo? Porque siento que las fotografías, pues sí, nos dan un vistazo en un momento preciso, y es algo que podemos compartir en diferentes épocas. Yo he conocido a mi familia y te apuesto que casi cualquiera ha conocido a sus familiares a través de las fotografías que han sido guardadas a través del tiempo. Creo que es una de tus obras con las que más me identifico porque como creadora en algún momento he escrito algo o he dibujado algo que no me ha gustado y por un arrebato o un momento de catarsis lo he quemado, lo he roto o lo he destruido. Y al pasar el tiempo, los días, las semanas o los años, me doy cuenta de que igual y era una idea buena y que solamente me hacía falta pulirle un poco. Y duele pensar que no confiaste lo suficiente en ti como para haber destruido algo que tú mismo creaste. Y, y sí, me recordó precisamente eso en tu obra del suicidio, que al final del día los artistas al momento de quemar o destruir una de sus obras, destruyen una parte de su propia esencia. Creo que la representación del brujo o el mago Orcurio es acertada a tu persona y a la esencia que tú tienes. Me agrada la idea de que también le atribuyas ese don o esa habilidad de poder crear mundos, personajes de fantasía o llevarlos a cabo, hacerlos realidad, y que esto sea a través de su lápiz o de la creación, porque al final del día pues tú también eres una artista y una persona que crea, y siento que cada obra es un universo nuevo por descubrir. Entonces me encanta que juegues con eso y también me agrada que haya sido en blanco y negro, porque creo que el negro es algo que te representa mucho. Me encanta que hayas englobado este mundo que estás creando y esta lluvia de ideas, pero en una nube de palabras o una nube de ideas. Y me agrada porque visualmente ya con cada palabra que se encuentra acomodada en esa nube puedes darte una idea de el mundo que tú estás creando y se puede empapar un poco de eso. A finales del siglo XXI, un descubrimiento insólito cambió para siempre la manera en la que percibimos la historia. Todo comenzó cuando en los profundos rincones del Océano Pacífico se encontraron evidencias de civilizaciones místicas y ancestrales. Estas evidencias fueron los textos del poeta Sib Khan, antiguo intelectual e historiador de la época temprana marciana. Gracias a los esfuerzos del Dr. Chin Carrillo, sabemos que Khan describe a los marcianos como una cultura de piel roja, amantes del arte, la cultura y los cocodrilos, de los cuales se supone eran descendientes, lo que explicaría sus colas de lagarto. Los marcianos
se jactaban de ser una civilización avanzada y pacífica. Fue entonces cuando en el año 800 antes del Nuevo Sol, según su calendario, conocieron a los atlantes. Durante 600 años, el intercambio entre estas dos culturas fue pacífico y fructífero. Sin embargo, parece ser que el pacto entre las dos culturas, aquel que era de palabra y respeto, se rompió cuando los descendientes de la dinastía Asuara de Atlantis cayeron en desgracia, comenzando con un periodo de hostilidades. Según los textos marcianos, el inicio de la crisis se dio porque cada vez escaseaba más el material Haywara, la fuente de energía primordial para los atlantes. La decisión mortal fue ir a Marte para extraer de ahí el Haywara. Los marcianos pensaron que esto era horrible y se sintieron atacados, respondiendo con las armas. Había empezado la guerra. En el año 120 antes del Nuevo Sol, surgió una nueva amenaza. Un virus letal había sido extendido por todo el planeta. Los textos marcianos sugieren que fue un arma biológica desarrollada por los atlantes. Los habían traicionado. La profecía dice que cuando la gran serpiente de Yor, la oscuridad del universo, devore al sagrado Fénix, acabará la vida y la luz en Kendar, el verdadero nombre de Marte. Sin embargo, según se sabe por otros textos antiguos encontrados muy cerca de donde fueron encontrados los del poeta Can, en el año 120 antes de Nuevo Sol, los atlantes comenzaron a toser y sentirse mal. Fueron los marcianos, según ellos, esos espíritus malignos que liberaron criaturas microscópicas para acabar con la civilización terrícola. Enviaron a sus habitantes enfermos y contagiaron a todos, lentamente, dolorosamente. Los atlantes decidieron expulsar a los marcianos de sus tierras. La guerra se extendió y ya no era una guerra entre dos culturas, sino una guerra contra sí mismas. Pero finalmente, ¿qué decían las profecías? El ojo del terror se abrirá y la desconfianza reinará sobre los hijos de la Atlántida y el caos será el único juez. Hoy, todo lo que nos queda son los pocos vestigios de culturas grandiosas y avanzadas, pero que no pudieron evitar la extinción. La siguiente es una nueva propuesta para entender el universo, el tiempo cíclico que lo compone y el papel de los seres que lo habitan. Es válido señalar la influencia y analogía del árbol Yggdrasil, el árbol contenedor de mundos que imaginaron los nórdicos. La idea está compuesta de dos elementos: el árbol, que sería el universo que se expande, y la hormiga, que seríamos nosotros, los habitantes eternos de este universo. La vida del árbol consiste en una expansión continua hacia abajo en las raíces y simultáneamente hacia arriba en el lugar de las ramas de su copa. El universo también consiste en un movimiento continuo hacia la expansión, donde la materia da lugar a más materia y por tanto a otros tiempos y otros espacios. La hormiga nos representa. En esta fórmula, ella es el ser que habita el lugar en expansión. Se mueve eternamente por sus vastos espacios gracias a la reproducción. Su vida es ínfima ante el recorrido imponente de los astros, pero sus hijas son tan numerosas como aquellos, y de algún modo la primera persiste a través de ellas. Entonces, la nueva propuesta de modelo del universo consiste en entenderlo como si fuera un árbol en eterno crecimiento. El árbol, que es el universo, amplía su cuerpo a través del tiempo.
La velocidad de su crecimiento es relativa, ya que es válido decir que se mueve a la de los pasos de una tortuga y a la de la explosión de una supernova. Ahora, en algún punto de ese tiempo, quizás uno temprano, aparece una hormiga en la superficie de su corteza. Ella se mueve, en su propia parodia vivencial, a través del cuerpo del árbol. Cuando llega el inevitable destino de la muerte, la hormiga es reemplazada por otra, que sin saberlo cumple el mismo destino de seguir recorriendo el árbol, que no deja de crecer hacia todas las direcciones posibles. Suele ocurrir que cuando está cerca de llegar a la última hoja de lo más alto o al último centímetro de la raíz más baja, sin saberlo, por algún azar o la desidia más increíble, se regresa por donde vino, de nuevo hacia el centro o al extremo opuesto de cada límite del árbol. En otro tiempo, después, alguna hija de hormiga llega a los espacios que ocupan esa hoja y esa última raíz, pero esa hoja y esa raíz ya están más lejos, y quizá la hormiga solo podrá soñar con eso. Libro encerrado. Dentro del pequeño estante número 500, después de abrir la reja sin llave, encontrarás 7 libros. El número 1 nadie lo ha abierto. Se sospecha que al igual que el 3 ha de estar vacío. El número 2, más que un libro, parece una libreta de apuntes, de notas, de números telefónicos y listas del súper. Nunca nadie lo toca. Nos recuerda que nosotros también deberíamos estar ocupados. El número 5 y el número 6 comparten historias de tanto tiempo que llevan siendo vecinos. En las tardes se salen de su lugar, caen y hacen mucho ruido. A pesar de compartir contenido, el número 6 tiene dibujos de colores brillantes sobre niños, con gatitos naranjas en páginas blancas. En cambio, el 5 se ve ya amarillo, y no tiene más que grises letras llenas de noticias y el himno nacional. El número 7 es el más pequeño, pero el más lleno. Vomita los papeles olor a cigarro y unos ojos se asoman constantemente entre ellos. Si no he hablado del número 4 es porque esa historia me la sé mejor, y la puedo hacer muy larga. En su portada hay 2 gatos, uno pequeño y otro microscópico. Una parte cuenta la historia de un chihuahua muy alto que suele saltarse la barda para ir a visitarlos. En realidad se supone que en ese estante están prohibidos los gatos microscópicos y los chihuahuas, pero como el bibliotecario casi no revisa, ya a nadie le importa. En la primera página hay un índice desordenado, temas que no coinciden, borrones y manchas de lápiz. Pero las hojas huelen bien, a flores, y dice algo como libretas, papeles, telas, jabón, arcilla, cables, videojuegos, consolas. ¿Acaso es un inventario? Si avanzas unas páginas más, te darás cuenta de que el índice no sirve de nada, pues en resumen, dice algo así. Capítulo 1. Hormigas. Hambre. No importa cuánto llene mi hormiguero, siempre va a haber hambre. La comida nunca alcanza, no importa cuánto trabaje. Poco a poco construí 3 fogatas, pero no sirven sin comida, ¿verdad? A veces, para llenarnos con algo, preferimos comer veneno. Capítulo 2. Serpientes. Salimos del agua de la cascada, nos deslizamos, arrancamos el color tierra de las montañas y caemos. Al impactar el suelo corremos. Aquí no nos quieren, nos vamos, desaparecemos en la oscuridad. Capítulo 3. Plantas. El sol calienta mi piel verde. Es de mañana, huele a gas y pintura fresca. Nadie nos mira, así que en la noche dejamos las macetas de lado y salimos a pasear. Convivimos en el patio detrás de la barda y a veces, si no nos da tiempo de volver antes de que amanezca, nos quedamos atrapadas a la mitad del camino. Capítulo 4. Somos 4 en el cuarto. El más alto es el chihuahua dormilón. Cuando come, siempre deja algo para las hormigas. Cuando no come, es porque se está persiguiendo la cola. Gira y gira en el mismo lugar. Se cansa, se marea y se duerme. En una cama que le queda chica, que tiene que compartir con 2 más. Al chihuahua le gusta el gato gruñón, ese que todo el día lame y lame su pelaje, que por alguna razón nunca queda limpio. No duerme en el día por hacer eso y no duerme en la noche por llorarle a la luna.
Le llora porque no la ve por la ventana, y es que le extraña mucho. El gato gruñón cuida al gato microscópico. Llegó siendo apenas una pizca del universo del ramiao, necesitado de mamá porque le quitaron la suya y ahora es más independiente que el resto de los personajes del libro. Todos ellos cohabitan con el dragón azul de bolsillo. No digo conviven porque no lo hacen, y casi nadie habla de él porque no hay nada que decir. Solo es un hermoso dragón azul de bolsillo. Todos ellos se encuentran al final del libro, entre 4 páginas blancas que solo muestran ilustraciones de ellos. Y así es como existen todos estos seres, en el espacio de las páginas del tomo número 4 de una historia, dentro de una estantería naranja número 500 de una librería que nunca veré completa. It is not the job of artists to give the audience what the audience want. If the audience knew what they needed, then they wouldn't be the audience. They would be the artists. It is the job of artists to give the audience what they need. My career as a magician continues to evolve. Since I, to a certain degree, believe art and magic to be interchangeable, it has seemed only natural that art should be the means by which I express magical ideas. En un nivel de pensamiento, de conocimiento y de lenguaje, las herramientas del artista son las mismas de quienes manejan la magia. En ambos casos conviven aspectos intuitivos e intelectuales que condicionan la forma de hacer magia, de hacer arte. Es decir, la educación puede buscarse venir desde fuera del mago, al contrario de los conocimientos que sospecha, que le susurran presencias secretas a su espíritu y que le hacen ser más intuitivo. Propongo que encontrar un balance entre magia e intelecto, intuición y razón, a favor del arte, es necesario para mí, si lo que requiero es ser diestro en el arte, y para cualquiera que piense como yo, en las muchas manifestaciones de las magias, en sus formas más poderosas, limpias, certeras y luminosas, fieles al pensamiento original, a la intención primera, que me permita crear y dibujar y escribir con el impulso y la constancia de los ríos.